Lo primero que recuerdo así como grave fue cuando el niño tenía cerca de 2 añitos, empieza a tener epilepsia. Era ver a mi niño chiquito de 2 años con cables, pullándolo todo el tiempo, y eso que aún no sabía lo que se me venía. Hay un gran porcentaje de familias con niños con discapacidad y con autismo donde se ven divorcios. Y es por lo mismo, por el problema de la aceptación. Y empiezo yo también a tener problemas con el papá de mi hijo. Y el sistema educativo sí ha sido una de las cosas que me ha hecho sufrir más por él, por el niño. No hay instituciones acá. Yo digo que no hay ninguna preparada realmente para recibir niños con cualquier diagnóstico. Empiezan a ponerle miles de trabas de todo tipo para aburrir a los papás, para que uno tenga que sacar al hijo de uno del colegio y empezar a buscar otro y otro y otro. Yo estaba feliz, aunque no fuera el lugar más lujoso, aunque no tuviera los mejores profesores. Pero tu hijo estaba feliz también. Yo estaba feliz de ver eso. Cuando un día nos citaron de la coordinación de ese lugar con unas mamás, nos dijeron, no, lo que pasa es que tenemos que cerrar y no hay nada que podamos hacer. Yo sentí eso como un baldado de agua fría. Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Hoy estoy con una super mujer, una super mamá que me contactó y eso me hace sentir muy honrada porque quiere ser el puente, quiere ser la voz para otras mamás que están en su situación. Hoy estoy con Luby Calderón. Hola Luby, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, muy contenta, emocionada. ¿Sí? ¿Nerviosa? Nerviosa. Muchas gracias por contactarme, por animarte a compartir tu historia y la de otras mujeres y por estar aquí hoy con nosotros. Claro que sí, no, a mí me pareció muy bonito desde que vi las primeras entrevistas que alguien se motivara por hacer este tipo y crear este tipo de espacios con personas, como decía ahí, que inspiran de la realidad. Entonces yo dije, esta es una oportunidad de poder hablar de estos temas que nadie habla, que yo veo que no tienen como mucha influencia, que no encuentra uno estos espacios. No, pues muchas gracias. Para empezar, me gustaría que le contaras a las personas que te están viendo quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Me llamo Luby Dayan Calderón Ibarra, tengo 27 años y actualmente estudio psicología en la UNAD. Mis dedicaciones, pues soy madre cuidadora, cuido a mi hijo 24/7, también me dedico pues a la parte de la corporación, eso es algo que salió de hace poco. Luby, estudiabas inglés, ibas a ser docente de inglés. ¿Hasta qué semestre llegaste? ¿Por qué paraste? Bueno, estudié 6 semestres, más o menos en el 4.º semestre fue que tuve a mi hijo. Tuve que salir de la universidad porque pues yo tuve a mi hijo y todo era normal aparentemente. Un embarazo perfecto. Un embarazo perfecto, todo era normal y yo, es más, antes de cumplir los 15 días de haber tenido a mi hijo, yo volví a la universidad porque pues yo me sentía bien y mi afán era continuar con mi vida. Con el pasar de los meses, primer mes, 2 meses, todo, con el pasar del tiempo, mi hijo empieza a presentar pues diferentes síntomas, el niño no dormía, muchas cuestiones que dificultaron mi normalidad en la universidad porque yo tenía clases a veces a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana y el niño se había quedado dormido a las 4 de la mañana. Y yo estaba estudiando inglés, pero yo sentía que realmente no era lo que me apasionaba. Y las únicas veces en la universidad que yo estaba contenta era cuando veía materias relacionadas al tema de la psicología. Entonces fue una situación muy difícil y yo no pude continuar. ¿A los cuántos meses diagnostican a tu hijo con autismo? Pues mi hijo tiene una cromosomopatía, es una alteración genética que está relacionada con el autismo, con la epilepsia que él tiene, que ya es un nivel muy grande, que ha llegado a una encefalopatía, que es una enfermedad del cerebro, y tiene también un retraso global del desarrollo. Al tener el niño un retraso global del desarrollo, desde el primer mes de vida se vio algo en el niño. Lo primero que le diagnostican es un retraso motor, porque él no se rolaba, no levantaba mucho la cabecita, sí, que tantos meses él tienen que hacer esto, no lo hacía nada. Y esa es mi pregunta, porque uno como mamá primeriza muchas veces no sabe, o muchas personas no sabemos cuáles son las señales de algunas condiciones en los niños. Tú empezaste de una a notar que él no daba la vuelta. Sí, porque es que en algunos niños autistas no hay retraso motor, no hay ninguna otra dificultad, solo el autismo. Entonces se demoran un poquito más y normalmente lo diagnostican entre los 4 años, desde los 3, 4 años.
porque no hablan bien, por alteraciones en el comportamiento, en la conducta. Pero como mi hijo no tenía solo autismo, sino que tenía otros diagnósticos relacionados a su alteración genética, lo primero que se vio fue el retraso motor. Y al año el niño tenía más alteraciones de la conducta, el niño tenía problemas de deglución, él no me mandaba, él no masticaba bien, o sea, había muchas cosas juntas y empezamos a buscar ayuda con profesionales, pero vimos que acá en Neiva no había. Decidimos ir a ver un doctor, el doctor Carlos Medina Mano, que fue una eminencia en el tema de epilepsia de acá de Colombia, en Bogotá por particular, y él fue el que me acercó a los diagnósticos de mi hijo. Una persona maravillosa que me dijo, nunca se me olvida, mamá, antes de graduarse de profesional tiene que graduarse de mamá. Cuando te confirman y te diagnostican que tu hijo padece algo, que tiene cierta condición, me imagino que como madre no es un proceso fácil de asimilar, no, porque tú tenías la esperanza de que fuera algo pasajero o no fuera algo grave. Cuando ya te lo confirman, no sé si en algún momento te culpaste, miles de preguntas, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice durante mi embarazo? No sé, pero creo que uno puede pasar por todas esas situaciones. ¿Cómo fue tu proceso? Digamos que lo primero que recuerdo así como grave fue cuando el niño tenía cerca de 2 añitos, que él más o menos cerca de los 2 años fue que empezó como a caminar. Y el niño empieza a tener epilepsia. Él duró casi 15 días hospitalizado y fue la primera vez que yo me enfrenté a un diagnóstico que fue como la epilepsia antes del autismo. Y fue durísimo porque era ver a mi niño chiquito de 2 años con cables, pullándolo todo el tiempo. Entonces fue la primera vez que yo me enfrenté a algo así y fue muy duro, y eso que aún no sabía lo que se me venía. ¿Cómo lograste tú llegar a ese punto de aceptación y de tomarlo todo como con amor y como un aprendizaje? Porque como tú bien dices, hay mamás, hay padres que nunca logran aceptar que su hijo tiene alguna discapacidad, alguna condición. ¿Cómo lograste tú llegar a ese punto de decir, ok, por algo pasa y lo tomo con amor, con respeto, con un aprendizaje? Pues me tomó muchos años y muchas equivocaciones, porque como madre con un niño con discapacidad, uno entra como a un mundo en el que a veces uno mismo se cierra. Era muy abrumador, era muy difícil. Hay un gran porcentaje de familias con niños con discapacidad y con autismo donde se ven divorcios. Y es por lo mismo, por el problema de la aceptación. Y empiezo yo también a tener problemas con el papá de mi hijo. Yo salía y con el papá de mi hijo, y él era ver que salíamos con el niño y el niño me hacía pataletas, gritaba, lloraba, y era verle esa cara de inconformidad, de vergüenza, que aunque yo no lo sintiera así, eso lo contagiaba a uno, lo embargaba a uno. Entonces uno como madre, ¿qué hacía? No salir, esconder a su hijo. Yo escondí a mi hijo mucho tiempo, no lo sacaba por miedo, por lo que se me arrimaba la gente, la intolerancia, la falta de empatía. Ah, ese niño enfermo, ah, ese no sé qué, ah, todo lo que dicen cuando uno ni siquiera les habla, cuando uno está teniendo una crisis con los niños. Hay muchas mamás que dicen, no, es que yo tenía mi vida perfecta, todo estaba perfecto y no sé qué, y llega un niño así, ¿y qué pasa? Uno tiene que sacudirse y le llega a uno a sacudirle todo, uno con ellos que aparentar, que la ropa, que no sé, nada, uno tiene que despegarse de todo eso, y ellos tienen ese don, para mí es ese don, y yo después de tantos años lo agradezco y no me arrepiento nunca a mi hijo, porque gracias a él yo he podido volver a mi esencia, realmente darme cuenta de lo que es importante. Para mí la felicidad más grande es cuando él me sonríe, cuando él me abraza, cuando él me da un beso. Entonces seguramente, y yo a veces me escucho otras mamás, ay no, es que mi hijo no sé qué, y empiezan a criticarlo, que las notas, que una cosa, que no otra, y uno escucha tantas cosas de los niños de la edad de mi hijo, y yo ver que soy tan feliz cuando él pinta algo, cuando él me abraza, cuando él canta dentro de su balbuceo, es ver desde lo más pequeño como para uno es algo gigante, grande, y se llena uno de amor y de eso que le ayuda a uno a ser más feliz. Tu hijo tiene 9 años, obviamente tú quieres que él estudie, que tenga una vida con otros niños, que vaya al colegio, pero desafortunadamente nosotros no contamos con educación inclusiva. Los derechos para los niños con condiciones de discapacidad son totalmente vulnerados. ¿Cómo ha sido
enfrentarte a esto? Porque tú quieres, obviamente unas terapias particulares son costosas muchas veces, entonces depender de una EPS, esperar que son 2-3 meses esperando por una cita, no es fácil, y querer llevarlo al colegio, pero si los profesores y las instituciones no están preparadas para recibir a niños en condiciones de discapacidad, tampoco es fácil, porque no le pueden dar la atención a tu hijo, la atención que él necesita. Pues ha sido difícil, como muchas cosas en este camino de la discapacidad, pero ha sido más difícil cuando yo he estado como dentro de ese pensamiento negativo y pesimista de mí misma, porque el día que yo dije, no más, no voy a aguantar esto, voy a hacer esto por el niño, ya entonces ahí sí yo me volví como la conflictiva de la EPS. Y ya sabían que yo llegaba a pelear y de todo, y llegaba con el niño en los brazos. Mi hijo como de 3-4 años yo lo cargaba hasta hace poco porque pues ya por el embarazo no puedo, y yo llegaba con el niño y yo decía, me atiende porque mi niño está desesperado y yo no voy a esperar acá más, y bravísima, y me atendían. Y ha sido una lucha con la EPS de demandas, de tutelas, de todos los procesos que tú te imagines, porque así le toca a todo el mundo. Si le toca a las personas que no tienen hijos con discapacidad, imagínate nosotras que necesitamos un tratamiento constante y permanente para nuestros hijos. Es muy complicado, y aún así aún siguen teniendo fallas. Y el sistema educativo sí ha sido una de las cosas que me ha hecho sufrir más por el niño, porque no hay instituciones acá. Yo digo que no hay ninguna preparada realmente para recibir niños con cualquier diagnóstico. Mi hijo en este momento, como tiene un retraso global, yo no lo puedo, digamos, yo he aceptado que yo no lo puedo llevar a un colegio común y corriente a hacer secundaria primaria. Sí, él necesita una institución especial, y lo que más quiero yo en este momento es que mi hijo pueda compartir con otros niños. Yo ya llegué al punto de que no me estoy matando la cabeza de que quiero que mi niño lea esto, multiplique, sume, reste. Ya no, porque yo sé que mi niño tiene dificultades que deben adaptarse y que necesitan un tipo de enseñanza especial que uno no le encuentra fácilmente acá en Neiva, ¿sí? De pronto pagando algo particular. Entonces me he enfrentado yo a los colegios, muchos colegios han aceptado a mi hijo, y al principio lo aceptan y yo digo que es por la parte económica, y cuando ven que no lo pueden hacinar en un salón con otros niños a ver televisión o con un juguete o a colorear, y ven que este niño sí requiere trabajo, y ven que este niño sí requiere una docente que le enseñe, que lo siente en la mesita porque mi hijo se siente y todo eso, empiezan a ponerle como padres de familia uno trabas. Que la docente sombra, que páguele a alguien que venga y lo cuide, que no sé qué, que me trae tal. Empiezan a ponerle miles de trabas de todo tipo para aburrir a los papás, para que uno tenga que sacar al hijo de uno del colegio y empezar a buscar otro y otro y otro. Luis, basada en tu experiencia, en lo que has vivido con tu hijo estos 9 años, decidiste convertirte en el puente y ser la voz para otras mamás o incluso papás que están pasando por la misma situación en la que tú estás, tienen hijos, hijas en condición de discapacidad, con autismo, y decidiste crear esta corporación. Háblanos un poquito del proceso de la corporación. Pues el año pasado, que mi hijo estuvo en un instituto que se llamaba COPDIN, que era como patrocinado por el bienestar familiar, no recuerdo muy bien, y después como de ya 4 meses que él duró allá, 5 meses, el niño ya se adaptó. Los otros niños con discapacidad, porque también habían adultos, me lo cuidaban. Yo vi esos niños que entre todos, no importaba el diagnóstico, ellos no veían la diferencia, como nosotros siempre vemos la diferencia en todo. Entre ellos se cuidaban y todo, y a mí me pareció eso hermoso. Yo estaba feliz, aunque no fuera el lugar más lujoso, aunque no tuviera los mejores profesores. Pero tu hijo estaba feliz también. Yo estaba feliz de ver eso. Cuando un día nos citaron de la coordinación de ese lugar con unas mamás, nos dijeron, no, lo que pasa es que tenemos que cerrar y no hay nada que podamos hacer. O sea, fue una conversación como de 5 minutos, y al final nos dice, y no hay nada que podamos hacer. Y yo sentí eso como un baldado de agua fría. Yo me puse a llorar. Yo llegué a la puerta y me puse a llorar desconsolada. Y en ese preciso momento, en la puerta ya de la salida, vi a esas otras mamás que salieron con sus niños grandotes. Y me decía, mi hijo lleva 20 años acá. Ahorita, ¿para dónde lo voy a llevar? Y no sé qué, yo veía a esas mamás y yo dije, no. Además que han sido mamás que les han cerrado muchas veces las puertas, ¿no? Muchas veces, y que están solas. Y yo, una mamá ya con su edad,
y con otro cuidando a un adulto, y yo ver que nos sacaron así como si nada, como si no importara, como si fuéramos cualquier cosa, y no hay nada que podamos hacer, porque no les importa. Y yo ver que salieron, yo me llené, esa tristeza se llenó como de rabia, como que no, esto no puede ser así. Dos mamás alcancé a llamarlas, no, deme su número, venga, las agregué por WhatsApp, hay algo que vamos a hacer. Yo voy a ir a Bienestar Familiar, yo voy a hablar. Nos citaron una vez con estas mamás a Bienestar Familiar, nunca llegó la persona que nos había citado. Me empiezo a dar cuenta cómo se burlan de la gente. ¿Sí? Como con tanto esfuerzo que esas mamás llegaban a veces en un taxi con sus hijos y de todo buscando una ayuda y nunca llegaban o ponían a cualquier otra persona de representación a hablar y empecé a ver cómo se burlaban de esa gente, así que yo dije no más, no le ruego más a nadie, no busco nada más y creé el grupo. Yo pensaba en el nombre, ¿no? Luz de Vida, porque para mí mi hijo siempre ha sido la luz de mi vida. Cuando él nació yo hasta me hice un tatuaje que decía Luz de Vida, porque en medio de la oscuridad de todo lo que pasara en un día, al final yo le veía la carita y esa sonrisa y esa inocencia y esa felicidad de él sin entender lo que pasaba a su alrededor y era como una luz para mí. Entonces creé un grupo de WhatsApp con dos mamás. Así empezó la corporación. Y empecé, yo decía, pero ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé nada. Yo no sé de fundaciones, yo no sé de corporaciones, no sé cómo, pero las personas me fueron acercando, fui conociendo gente. Fue cuando busqué al doctor Miguel Navarro, y le pedí que se vinculara con nosotros, de pronto que él me guiara, y con él y con otra mamita, la secretaria de la corporación, Jessica, materializamos este sueño, hicimos que la parte legal y Cámara de Comercio y todo esto, y ha sido algo... ¿Cuántas mamás o papás y cuántos niños hacen parte de la corporación? Pues de la última encuesta que hicimos, habían más o menos 70 personas con discapacidad. En la corporación, pues yo dije, no vamos a excluir a nadie. Yo dije, acá no solamente hay niños con discapacidad, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, de todo. Yo no quiero que sean solamente que autistas, que no hay que se acoja a la población con discapacidad, porque también conozco que hay solamente grupos de autismo, solamente grupos de eso, y los otros, ¿sí? Entonces yo decía, no, algo para todos, que podemos ayudar a todos. Y yo hablando de eso, cuando yo ni siquiera trabajo, ya apenas estoy estudiando, yo cuido a mi hijo todo el tiempo, no tengo que me lo cuide, o sea, yo no sé cómo... Un reto nuevo. Sí. Entonces, y pues sí, en la última encuesta tuvimos más o menos unos 70 personas y pues ahí están sus padres también. Como yo le decía a muchas mamás, nosotras somos una red de apoyo para muchas familias. Muchas que aún no han podido aceptar el diagnóstico de sus hijos, muchas que aún están en ese proceso de duelo y de negación. Y podemos ser esa mano que las ayude a salir de eso y ver la discapacidad como una oportunidad. Y eso pues ha sido algo muy lindo. Hay personas que me he encontrado con dificultades, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que usted quiere, yo no sé qué, ganarse quién sabe qué cosa. Hay gente que siempre te va a poner la traba, o que ¿no? me dicen, no, nosotros no ayudamos porque la gente solamente quiere recibir, pero me dicen, cobre cuando haga actividades, cobre tal cosa, tal otra. Y yo le decía, pero ¿cómo le voy a cobrar a una persona de esas que ni siquiera puede pagar una terapia para sus hijos? O no, que esa gente solamente va por recibir ayuda. Y yo pues feliz que les puedo dar algo, que pueden tener un ratico dentro de esa dificultad tan grande, porque no es solamente la dificultad de la discapacidad, sino las dificultades económicas. Hay madres con niños con discapacidad que no pueden trabajar, que no tienen a su esposo, no tienen pareja. O sea, el diario vivir de ellas es muy complicado porque no pueden trabajar y tienen que mantener a sus hijos, que a veces no tienen cómo comer. O sea, es una realidad súper dura. ¿Cómo yo me voy a arrepentir de darles un ratico de felicidad? De poderles compartir algo. Algo, ¿sí? O sea, no, eso no me cabe en la cabeza. Estás en embarazo ahora, por segunda vez. Cuando te enteraste que estabas en embarazo, ¿tuviste miedos? Miedo a, no quiero que suene mal, pero ¿qué tal que tenga otro niño con alguna condición de discapacidad o con algún trastorno, algún problema? ¿Cómo va a tomar mi hijo? Que llegue otra, o un hermanito, una hermanita a su vida, porque me imagino que deben haber algunos ajustes, tienes que pensar cómo balancearlos y tener tiempo para los dos. ¿Cómo te has sentido en este embarazo? Es del especialista que yo te dije que me dijo que tenía que graduarme como mamá. Cuando yo lo vi, cuando mi hijo tenía como 2 años, él me dijo, mamá, usted tiene que darle un hermanito a su hijo. Yo, tenga un hermanito para su hijo pronto.
Y él me decía cosas así, pero yo estaba con el papá de mi hijo y yo decía, no, con él no, o sea, yo sentía, sí, mucha culpa. Ya después cuando yo tomé la decisión de alejarme de esta persona, yo quedé sola, yo dije, no, yo voy a quedar sola, y yo me metí en mi cabeza de que iba a quedar sola toda mi vida, y yo me sentía, llegué al punto de sentirme a gusto con eso y decir, no, yo voy a estar sola con mi hijo y voy a luchar por mi hijo sola, y ya, yo dije, hasta él mismo me decía, ¿quién la va a querer a usted con un hijo con discapacidad? Entonces fueron años, mi hijo ya tiene 9 años, fueron 9 años en los que por muchos años yo me culpé, me juzgué, sufrí, porque yo decía, bueno, el hermanito para mi hijo. Y yo veía a mi hijo siempre tan solo. Yo lloraba por eso, yo veía a mi hijo solo y veía a otros niños desde lejos, desde el balcón de la casa, y cómo era el de feliz de ver a otros niños, y yo decía, yo, culpable de todo. Hasta que pues llegó a mi vida mi actual pareja, y llegó como un niño, como mi hijo de discapacidad, a desbaratarme todo, a romper con todo. Él también llegó a romper con todo lo que yo creía. Me acuerdo que la primera vez que llegó a mi casa para que saliéramos a dar una vuelta a caminar, por ahí escuchó al niño. Me dijo, vamos con el niño. Y yo dije, ¿con el niño? Yo dije, ¿pero cómo así? Yo le dije, no, 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 no. Y él, sí, vamos, que no sé qué. Y me transmitió una seguridad tan grande, una tranquilidad. Y ese día sacamos a mi hijo, y mi hijo igual, hizo pataletas, se puso bravo, no sé qué, y yo Pero dije, él no. supo lidiar con la situación. Yo súper asustada, súper nerviosa, cuando lo veo a él riéndose y no sé qué, ay, Julián, ay, mire este niño de loquito, ay, mire cómo se le ocurre morderse, ay, mire que no sé qué, y yo como que, ¿qué es esto? Yo decía, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué él reacciona así? Él me ayudó a superar muchas cosas. Yo le he dicho a él que yo, independientemente de lo que pase con nuestra relación, toda la vida le voy a estar agradecida, porque él fue un ángel para nosotros, un ángel para mi hijo. Él le ha dado el amor a mi hijo que nadie le ha dado. Mi hijo le dice papá, lo adora, o sea, él lo adora demasiado. Yo a veces le digo, usted parece que quisiera el niño más que a mí. Sí, pues nosotros pues ya llevamos harto tiempo juntos, y ya llevamos 3 años viviendo juntos, y nosotros estamos diciendo, no, esperemos, que yo todavía estoy estudiando, él ya está trabajando, pero esperemos, ¿no? Y mis papás una vez, bueno, que ustedes van a estar esperando que todo sea perfecto, nada va a ser perfecto. Y el miedo mío, ¿no? ¿Cómo voy a hacer con un niño con discapacidad? ¿Cómo voy a cuidar a otro hijo? Lo que tú decías, claro que he sentido miedo. ¿Qué tal yo tenga otro hijo con discapacidad? ¿Qué tal que tenga eso, tenga eso? Entonces fue un proceso para mí. También fue un proceso mío interno psicológico, hasta que yo me desprendí de eso. Por cosas de la vida, tuve que dejar de planificar. Me tocó dejar de planificar, un proceso que tuve que quitarme mi método de planificación, pero pues quedé en embarazo en ese proceso, y cuando quedé en embarazo pues fue una felicidad grandísima. Me sentí muy feliz, él también estuvo pues súper feliz, no me sentí asustada, no sentí miedo. Claro que me llegaron a mí, ay, ¿no le da miedo? Ay, ¿qué tal que tenga otro niño enfermo? Ay, que no sé qué. Y yo estoy sorprendida de ver mi actitud de que no tengo miedo. ¿Y qué tal que tengo otro niño? Me preguntan, ¿qué quiere que sea? ¿Niño o niña? Y digo, esta vez a mí no me importa. Yo quiero que mi hijo nazca, que si nace con una discapacidad o no, no importa, yo lo voy a querer. Lo voy a querer. Estoy feliz porque por algo Dios me dio la oportunidad de ser mamá nuevamente. Y después de tantos años. Entonces ya después de todo lo que he vivido, ¿ya qué miedo voy a tener? Y te has blindado también, ¿no? ¿Y qué me sirve tener miedo de algo que no sé que no ha pasado? Adelantarte. Porque uno siempre se adelanta y uno vive sufriendo por lo que va a pasar. Sí, y esto, y lo otro, y yo en eso a veces hablaba con mi psicóloga y me decía, Luis, lo mismo de siempre. ¿Por qué sufre por cosas que no han pasado? Espera, no sé qué, tal cosa. Luis, ¿qué sueñas para ti, para tu hijo, tus hijos, y para las mujeres o para los padres que están en la corporación y esos niños? No sueño con cosas materiales, sino que primero sueño en nuestra salud, en estar bien, a tener mi hijo con salud. Muchas veces uno se enfrenta a padres de familia que le exigen y le piden como mucho a sus hijos, y no se dan cuenta de lo que realmente es importante en la familia, en sus hijos, verlos felices, que puedan jugar, que puedan caminar, que puedan moverse. Eso es lo que a mí más me importa, tener a mi familia con salud, tener a mi familia feliz, y que lo demás nos vaya llegando. Y para la corporación me gustaría que Neiva, que el Huila, que la gente fuera más empática
que hubiera un apoyo real de parte del sistema, de la gobernación, de los encargados, de la parte de las personas que tienen el poder y que pueden hacer las cosas más que nosotros. Yo sueño tener un espacio para los niños donde ellos lleguen y tengan danzas y lleguen a bailar y tengan arte y que puedan tener un ratico de felicidad. Eso es lo que yo más sueño. ¿Cómo podemos apoyar a la corporación? Pues de todas las formas. Nosotros hemos hecho que donatones, que donen juguetes, que donen libros y necesitamos voluntarios, personas, porque nos ha tocado algunas veces para las actividades pagar a un recreacionista y tenemos el apoyo pues de algunas empresas como Peter Pan que siempre nos ha ayudado y nos da siempre la alimentación para los niños en las actividades, pero voluntarios que llegaran, nos ayudaran en las actividades, que sacaran un ratico para ayudarnos, eso sería muy importante, y las donaciones, juguetes, material didáctico, todo eso para nosotros es muy importante. Muy valioso. Luis, para terminar, un mensaje para las personas que te están viendo, para las familias que tal vez tengan un hijo en condición de discapacidad o para las familias, las parejas que no tienen hijos aún. Creo que es valioso dejarles un mensaje porque todos podemos aprender y todos podemos ver algo diferente y buscar una manera también de apoyar desde nuestra posición. ¿Qué quisieras decirles? Para las familias que tengan niños con condiciones especiales, que sean niños neurodiversos, yo les diría que nosotros tenemos dos oportunidades. Nosotros tenemos la oportunidad de estar al lado del dolor, del sufrimiento, de la negación, de la no aceptación, o tenemos la oportunidad de estar del lado del amor. No digo que no haya sufrimiento, no digo que no haya el dolor, pero está ese amor que nos lleva a ver lo que realmente es importante y que nos permite disfrutar de nuestros hijos a pesar de cualquier dificultad. Porque yo he tenido a mi hijo conectado por cable sin moverse, sin poder caminar, sin todo, y aún así le he sacado una sonrisa. Y aún así he podido disfrutar de mi hijo y le he dado la oportunidad a mi hijo de poder ser un niño. Entonces nosotros tenemos esas dos opciones, de hundirnos en el sufrimiento, que de por sí la situación ya es bastante difícil con nuestros hijos, o estar del otro lado a pesar de la situación dura que vivimos día a día, porque esto es diario, encontrar felicidad cada día, porque ellos nos pueden brindar felicidad cada día, así sea con una sonrisa. Para los padres con cualquier niño es que podemos ser más empáticos con estas otras familias. Debemos educar a nuestros hijos, sean o no sean neurodiversos, para entender la diferencia, porque estamos en un mundo que quiere mostrar que todo es perfecto, que todo debe ser así, que todo debe haber un molde, que todo, las expectativas, las ¿no? etiquetas también. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo lleno de diferencias, lleno de diferencias, y no criamos a nuestros hijos entendiendo eso y entendiendo la aceptación y el amor, y me he encontrado con muchos niños de los que miran raro a mi hijo y los que se hacen a un lado y los que le hacen, como dice uno, el chai, pero me he encontrado con otros niños que ven a ese niño, ay, ¿qué tiene? Es el niño, es especial, ¿cierto? Y yo sí, yo no le veo nada malo a eso. Ay, es como un bebé grande, ¿cierto? Y yo sí, y empiezan, vamos, Juli, y lo ayudan, o sea, eso para mí es como que, yo digo, ¿quién será el padre de este niño que le ha enseñado tanto amor? Entonces, más de las cosas materiales, más de lo superficial, enseñar y criar a nuestros hijos desde el amor. Luis, muchas gracias por compartir tu historia, tu testimonio, por ser la voz para otras familias, otros padres, otras madres, por querer visibilizar esta situación. Te admiro mucho y te doy las gracias por la labor social que haces, por ese corazón tan grande y por querer ayudar a tantas familias. Muchas gracias por hacer parte de este sueño, también de este proyecto. Y nada. No sé, ¿tienes algo más por decir? ¿Te quieres despedir? ¿Quieres llorar? ¿Quieres reír? No, me he aguantado las ganas. Ya de tanto hablar de estos temas, como que uno ya se vuelve un poquito más duro, pero por ratos como que se me quiera la voz. Y no, yo estoy actualmente, tengo dificultades como cualquier otra persona, con mi familia, con mi pareja, de todo, pero es más la felicidad y el amor que siento que las dificultades. La gente cree que yo a veces quiero dar una idea de que todo es perfecto. No es fácil, todos los días es difícil. Todos los días vivo situaciones de estrés, todos los días vivo dificultades con mi hijo, pero busco estar feliz y estar tranquila. Y yo te agradezco a ti y yo pienso que lo más importante es la motivación
y la voluntad que tenga la gente de querer entender y ayudar y servir a los demás. Gracias. Vale. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en otro episodio. Chao.